días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este webinar. Hoy el tema es la importancia de la seguridad de los documentos en tiempos disruptivos. De acuerdo con la firma Trend Micro de México, un líder mundial en soluciones de ciberseguridad, México se encuentra en la posición número 21 de los países con mayores ataques cibernéticos. A pesar de no ser de uno de los primeros lugares, sabemos que esto puede incrementarse dada la necesidad de la gente de obtener información relacionada con el coronavirus. Y ante esta necesidad, los hackers se están aprovechando precisamente para tener temas de intrusión y acceder a la información de nuestras organizaciones. Es por ello que hoy es muy importante este webinar y conocer cómo podemos proteger nuestros documentos que están transitando en la nube de nuestros colaboradores que están trabajando de manera remota. Nos da muchísimo gusto contar con un experto en estos temas, Emanuel Jardín, director de cuentas estratégicas de Xerox Mexicana. Les comparto rápidamente y en resumen su trayectoria. Emanuel cuenta con una amplia experiencia en la comercialización de soluciones de impresión para grandes empresas en mercados de vía de desarrollo. Se incorporó a Xerox como director de cuentas estratégicas en octubre de 2018 y su visión está centrada en escuchar y atender a los actuales clientes directos para ofrecerles todo el portafolio de la corporación y así dar a conocer los beneficios de las soluciones de Xerox a empresas para que comiencen a ser mucho más eficientes y poder acelerar la transformación digital con base en la experiencia de la compañía. Nos da mucho gusto contar con su experiencia y que nos pueda compartir también pues todos estos temas de ciberseguridad que necesitamos controlar en los documentos que vamos a estar pues compartiendo en la nube ahora que estamos todos de manera remota. Muchísimas gracias, Emanuel, bienvenido y te cedo el control. Súper, muchísimas gracias, Heidi, y buenos días a todos. Espero que todos en estos tiempos estén bien, como seguramente yo, encerrados en sus casas. También estuvimos conectados un poco adelante, espero que eso no va a generar problemas, pero tuvimos algunos problemas de conexión, estoy conectado por teléfono, espero que me escuchan bien, por lo que yo vi en sus reacciones de chat, la comunicación está perfecta. Y me gustaría solo aprovechar 20 segundos para comentar de Xerox. Todos conocen a Xerox y me toca cuando veo a nuevos clientes como la empresa que creó la electrofotografía, es decir, las copiadoras. Es una empresa de 114 años que ha pasado por 2 guerras, por crack financieros y ahora, por supuesto, por el tema de este COVID. Entonces, también me acompañan seguramente al final Fernando Molina, que es nuestro Key Account Specialist, es decir, es el que ayuda a nuestros clientes cada día a realizar la transformación digital con ellos, a cerrar la brecha en sus procesos físicos y digitales, de la mano con nuestros Key Account Manager. Y por supuesto Lorena Escandón, que es nuestra gerente de mercadotecnia, enfocada en todo lo que es Enterprise Business para el país. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por su atención. Lo que vamos a ver ahora es importante en lo que estamos viviendo en estos días de pandemia, pero también al momento de regresar a las empresas, porque es verdad que lo que estamos viviendo ha acelerado el fenómeno de la digitalización y, por supuesto, todo lo que conlleva eso es la parte de seguridad de la información, por lo cual estamos todos juntos el día de hoy. Como lo comentó bien Heidi, México figura en el lugar 25 a nivel mundial respecto a la cantidad de personas que dan clic a links maliciosos. Yo el día de ayer recibí uno por texto y uno por mail de estos, lo que llamamos phishing. Entonces, vemos que es algo que se está presentando muchísimo más. Lo que comentaba entonces es que como consecuencia de esta pandemia hay muchísimas actividades en cuanto a ataques de phishing, ¿no? Eso es algo sintomático que estamos viendo. También por el hecho de que por la primera vez desde la historia moderna millones de empleados como ustedes, como yo, trabajan desde su hogar. Eso es un reto cultural muy fuerte para nuestra región. También en mi país de origen, de Francia, es exactamente igual. Somos culturales latinas y eso hace que es un drástico cambio a lo cual no tenemos que adaptarnos.
En paralelo, lo que vemos también es que los ciberdelincuentes aprovechan la necesidad de las personas por estar conectadas, explotando lo que son programas de software y dispositivos personales. Entonces, además de difusión de sitios y noticias falsas. Entonces, si solo vemos a marzo, creo que coincidiendo con el confinamiento, por la mayor parte estamos encerrados desde el 13, 14 de marzo, por la pandemia, en la mayor parte de los países se produjo un promedio de 600 nuevas campañas diarias de phishing a nivel mundial. Entonces, esos son, por ejemplo, estafas digitales que envían mensajes con enlaces maliciosos y que lleva al usuario a divulgar datos personales y bancarios vía, por ejemplo, páginas web. No sé si me escucharon cuando lo mencioné, pero solo ayer yo recibí 2 de esos, uno por texto, uno por mail. En cuanto a las empresas, 7 de cada 10 empresas mexicanas experimentaron, no solo en esta pandemia, pero en su historia, por lo menos una vez, algún problema relacionado con la seguridad de sus sistemas informáticos, un número muy fuerte. Y eso hablamos de SMB como de grandes empresas o multinacionales. Lo que vemos también y que debemos cuidarnos es el malware, que afecta a computadoras de escritorios, smartphones por medio de correos falsos. ¿No? Eso es algo que también está muy acelerándose en estas últimas semanas de pandemia. Y la pasada semana, yo creo que sí, la pasada semana estaba leyendo últimamente algo que mencionó la empresa Avast sobre la ciberseguridad y ve que en 2020 hay una forma muy peculiar, ya que se está creando que los criminales infiltran directamente en los proveedores de las empresas para así infectarlos sin que sean descubiertos. Entonces, estamos viendo nuevos modos y una aceleración fuerte, como hay una aceleración de la digitalización, de la transformación digital por lo que estamos viviendo, una aceleración de todo lo que tiene que ver con cibercriminalidad. Entonces, en resumen, siempre están buscando nuevas formas de eludir las soluciones de seguridad y logran encontrar huecos o fallas fácilmente. El objetivo de hoy es que podamos ver, por lo menos en la gestión documental, cómo podemos eliminar estos riesgos. Y van a ver que muchos de ustedes, no lo dudo, cuál sea el proveedor que tienen las herramientas para hacerlo. Pero muchas veces, por desconocimiento, no están encendidos estas herramientas que permiten eliminar estos riesgos. Entonces, nosotros debemos de adaptarnos y ser flexibles con esta nueva realidad. Enfrente a estos cambios, no podemos quedarnos sin cambiar. No sé si ahí ven mi screen ahora porque hay como un desfase en la imagen. No se ha hecho el cambio. No sé, Que ¿sabes qué? Si no molesta a la audiencia, no pasa nada, te voy a decir para poder cambiar cada slide. Va a ser más fácil, porque si no, toma tú el control y por la conexión. Seguramente con muchos de ustedes tengo también mis hijos que ambos están en Zoom ahora haciendo sus clases y yo creo que me están agarrando mucho del ancho de banda. Pero bueno, ok, eso lo podemos pasar. Eso es lo que acabo de comentar. Este también, y vamos al siguiente slide, por favor, Heidi. Muchas gracias. Ok, entonces, como lo comentaba, son tiempos para trabajar, para adaptarnos, que sea en cuanto al medio ambiente o el entorno de trabajo, como en las oficinas. No hay que distinguir ambos lugares para trabajar. No solo las personas tienen que adaptarse, por supuesto, las empresas, los procesos, las herramientas, es un todo para que podamos funcionar 24/7. Siguiente slide, por favor, Heidi. Entonces, primero los retos que estamos viviendo. Cuando se trata del trabajo, los usuarios que somos sentimos que las cosas deben de ser simples. Todo está hecho, no hay una inversión por parte de sus empresas que se hacen sin tomar en cuenta la conveniencia, la facilidad de uso, mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces queremos conectarnos o interactuar con los recursos empresariales con la misma facilidad ahora que estamos desde casa, sin
molestia o largas conversaciones con el departamento de IT. Si podemos eliminar estos, es mejor para ambas partes. Pero bueno, lo que nos estamos enfrentando a primera vista a veces es, primero, problemas de acceso a información. Cuando estamos en movimiento o trabajando desde una ubicación remota, muchas veces necesitamos acceder a una información sensible. Sensible porque es de un cliente, es de la empresa, es de precios, implica entonces una confidencialidad porque este documento no se puede perder o por supuesto, hackear. La incapacidad que tenemos a veces a acceder a esta información nos puede detener o generar retrasos o poner los procesos en espera. Y eso implica que no solo yo, pero también los demás que tienen que seguir con sus procesos están en la misma situación y eso hace que no avanza. Y seguramente en la implementación que tuvimos al inicio de esta pandemia tuvimos un arranque, muchas empresas, clientes, nosotros como seguramente de ustedes, aún ustedes tuvieron que comprar una flota de laptop para sus empleados. Entonces, compartir, acceder a información en nuestra vida cotidiana, diría, o personal, puede ser simple, instantáneo. Y podemos tener acceso a un boleto de avión, checar Netflix, etcétera, en nuestras manos y queremos, por supuesto, que hoy en día todo lo que son herramientas de trabajo se hagan de la misma simplicidad o sencillez. Otros puntos de dolor es cuando trabajamos ahora desde casa, necesitamos mover documentos basados en papel para hacer el trabajo de una manera segura. Si se trata de firma, por ejemplo, imprimir el contrato, firmarlo, digitalizarlo, o escanearlo y mandarlo de nuevo, ¿no? Entonces, al momento de compartir, de enviar, de recibir información, ¿cómo podemos hacer para no jeopardizar las propiedades intelectuales corporativas? Yo comentaba, por ejemplo, el aspecto de lista de precio, otros ejemplos que todos tenemos. Entonces vemos que en este sentido la seguridad puede ser un problema, especialmente ahora cuando muchos de nosotros estamos trabajando lejos de la infraestructura corporativa. Y existen, por supuesto, herramientas como VPN que permiten asegurar más confidencialidad o seguridad de información. Sin embargo, siempre, mayor parte del tiempo, ocurren también huecos. Entonces, ¿qué pasa también con el acceso a algunas herramientas? Muchos de nosotros llegan a la estructura de nuestra oficina desde casa, comentaba por ejemplo el VPN, y nos damos cuenta de que no tenemos algunas de las herramientas que nos ayudan a ser más productivos cuando estamos allá. Y de la otra parte, vemos también que estando en casa, mi experiencia y seguramente la de muchos de ustedes, es que también estamos eficientes. Esto es como un balance entre ambas cosas. Sería bien tener todas las eficiencias de las herramientas que tenemos en nuestras oficinas a disposición aquí y eso haría como muchísimo más eficiencia. Ahí si podemos cambiar de slide. Entonces, basando en eso, ¿cuáles son los pasos a considerar para lograr esta adaptación, este cambio, manteniendo siempre los más altos niveles de seguridad? El siguiente slide, por favor, Heidi. Entonces, paso 1. Creamos todos documentos, finanzas, marketing, de lo que sea, que compartimos con otros en las empresas, ¿no? Por eso están, la mayor parte del tiempo cuando creamos un documento no se para hacia nosotros mismos, están para ir hacia otros y variedades de otros departamentos. Entonces necesitamos ser capaces de, a veces, imprimir, copiar, escanear nuestros documentos, esas son actividades básicas. Pero también hoy en día la tecnología ofrece capacidades más allá de la impresión, por ejemplo, con conexión a la galería de aplicaciones. Ahí quizás después me voy a enfocar, pero de manera muy rápida sobre este tema, tomando el metáforo de sus teléfonos, ¿no? Si usarían hoy en día su smartphone solo para llamar por teléfono, pues estarían perdiendo quizás 90% de su uso, porque quizás hoy en día lo usamos 10% para llamar y 90% para hacer una multitud de cosas que nos facilitan la vida. Es un poco el mismo sentido con estos dispositivos. En la imagen de muchísimos solo copian, imprimen, escanean, pero la capacidad de procesador, de hardware, software que tiene, solo usándolo para eso estamos ocupando 10% de su capacidad. Entonces, ¿cómo maximizamos el uso de todo este hardware para hacer muchísimas más otras cosas que facilitan, en este caso, la vida de los usuarios y de los trabajadores en las oficinas o desde su casa? Entonces,
lo mencioné un poco después, pero cómo escaneamos en repositorios en la nube, cómo de manera automática cargando un documento podemos tener algo que era en español inmediatamente cuando se imprime en otro idioma, más de 50 idiomas, cómo hacemos todos estos tipos de actividades de manera segura. Heidi, si me puedes ayudar con el siguiente slide. Ahora, esas son cosas que seguramente muchos de ustedes van a identificar y que quizás vivieron ustedes mismos. El tema de hoy es, por supuesto, los peligros, las amenazas que podemos vivir en la gestión documental de cada una de nuestras empresas. Hay datos, ¿no? Hay muchos datos sobre este tema y sabemos que básicamente, por lo que comentaba al principio, por el hecho de que no están encendidas muchas de las capacidades de lo que tenemos en nuestras empresas, menos del 2% de las impresoras hoy en día son seguras. Eso en la mayoría de las oficinas, las contraseñas, por ejemplo, para tomar un hecho aquí, las contraseñas de las impresoras no son utilizadas o permanecen en su configuración predeterminada de fábrica y eso hace que básicamente no hay tanta dificultad a poder hackearla. Las contraseñas predeterminadas son fáciles de encontrar y a menudo están disponibles libremente en Internet. Entonces, hay un gran riesgo, ¿no? Es algo tan básico que eso. Cuando ustedes reciben una herramienta, siempre se aconseja cambiar el código y más cuando es un código que sería de fábrica. Entonces, eso proporciona a los hackers un fácil acceso a los datos de sistemas incrustados, información a veces de la red y ajustes de configuración. Otro ejemplo, y quizás ustedes van a descubrir eso, quizás no lo tenían visualizado seguramente la gente de ITC, pero aún utilizando un teléfono móvil para hackear un sistema entrando desde la impresora es algo también posible. Cualquier navegador web de la misma red de la empresa puede acceder a los menús de administración integrados de una impresora. Entonces, eso lo mencionamos siempre, es la razón por la cual tenemos que cambiar estas contraseñas también. No se puede confiar simplemente en el hecho de que la impresora está en una red interna protegida. Hay que cuidar estos aspectos. Una vez dentro, cualquier pirata informático con capacidades puede empezar a tomar información clave, incluso hasta instalar malware que les podría permitir comprometer la seguridad de la red dentro de la empresa. Otra cosa, interceptar trabajos de impresión y a veces son datos críticas. Entonces, eso, la mayor parte de las redes internas están manteniéndose sin cifrar. El único obstáculo de seguridad es cuando los usuarios se unen a la red sin protecciones en la transferencia de, como digamos, de punto a punto de datos. Entonces, si alguien obtuviera acceso a la misma red que la de la impresora, existe la posibilidad de que imprimen y se puede interceptar otros datos confidenciales. No sé si habían visto, había como 2 o 3 años un caso que había hecho mucho ruido de una alianza de varios ciber hackers que habían agarrado y estaban vendiendo sus servicios a empresa y su comunicación era: nosotros podemos en un solo clic comunicar su marca, su imagen a 2 millones de usuarios mandando imágenes, publicidades vía las impresoras, eso en un clic. Entonces ven la capacidad que pueden tener entrando en red cuando estas no están protegidas. Entonces, otra también riesgo que a veces se olvida es: podría ser posible infectar las impresoras de la misma manera que cualquier otro dispositivo informático, que sea no sé, un celular, un laptop, eso enviando archivo adjunto infectado a la impresora para imprimirlo y así propagar un virus. Esto es la más probable de que un hacker externo podría comprometer nuestras impresoras si no tienen acceso a la red. Entonces, por todas estas razones hay que tomar las medidas adecuadas y, como les comenté, muchas de estas ya están funcionando y en muchos casos lo único que van a tener que hacer es asegurarse que su proveedor encendió o de manera didáctica les explicó a sus áreas de informática cómo acceder y cómo encender estas capacidades para eliminar la mayor parte de estos riesgos. Si podemos ir al siguiente slide.
No, el anterior ID sería súper bien. Entonces, lo que quiero mencionar, perfecto, exactamente. El último también eso es bastante básico y eso seguramente por la mayor parte lo toman en cuenta. Algo tan fácil de imprimir un archivo adjunto que, como se dice, que va a dejar solito en la impresora hace que pues cualquier usuario pueda acceder a estos datos. Por eso hay distintas medidas. Pero por todo lo que acabo de mencionar, hay soluciones, ¿no? Y las ven aquí mencionando en este slide. Eh, nosotros, pero yo creo que es algo común a toda la industria, existen como 4 pilares. Primero, la prevención. Y aquí sí, ahí podemos ir al siguiente slide. Un conjunto completo de capacidades que eviten estos ataques, ¿no? Y las proliferaciones de malware y uso indebido del acceso no autorizado. Ya sea a partir de datos transmitidos o directamente en la impresora o el multifuncional. Todos los puntos de acceso están protegidos a través de la autenticación de usuarios y de los contratos controles de acceso. Hay que tomar las buenas costumbres, cambiar códigos, passwords, etcétera, para hacer que eso sea la medida la más fuerte, la prevención. Detectar. Y aquí sí es algo ¿cómo se dice? Que es bien importante tomar en cuenta. Lo que, bueno, en nuestro caso hacemos es una prueba completa de verificación del firmware, ya sea al inicio o cuando se activa por usuarios autorizados. Es decir, que si hay un equipo o si hay una actividad, un usuario que no está en la lista, lista blanca, en este caso, por ejemplo, de McAfee, entonces inmediatamente, perdón, emite alertas y hasta puede hacer que no se pueda procesar ninguna actividad por parte de ellos. Entonces, otro beneficio, por supuesto, es la integración con Cisco Identity Services, en este caso, que detecta automáticamente los dispositivos en la red y los clasifica como impresoras para la implementación y el cumplimiento de las políticas de seguridad. Eso, básicamente, al interactuar con ambas plataformas, McAfee y Cisco en estos casos, hace que empleamos una respuesta, yo diría que bastante orquestada, que neutraliza las amenazas en su origen, en el momento en que se producen, ¿no? Para evitar cualquier acción negativa. Finalmente, proteger, ¿no? Las capacidades evitan la transmisión intencional o no intencional de datos críticos a partes no autorizadas. Entonces, los documentos no se liberan hasta que el usuario adecuado está en el dispositivo de la información. También protegemos la información almacenada utilizando los niveles más altos de cifrado. Los datos procesados o almacenados, ya que no son necesarios, se pueden eliminar utilizando varias medidas o algoritmos, como se están usando, por ejemplo, en nuestro caso, con la certificación FedRAMP, ¿no? Que está hecha para el sector de seguridad en las entidades de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Esos son ejemplos de medidas y de certificaciones. Podemos ir al siguiente, por favor, ID. Muchas gracias. Entonces, ahora vimos la parte, ¿cómo se dice? Generación, creación de datos, cómo se procesa los riesgos que hay en este entorno. Y es verdad que lo que estamos viviendo y el trabajo remoto, pero una vez más eso aplica también a nuestro regreso, eso genera muchos desafíos como mantener a los equipos que se comunican y que colaboran, cómo recibir y compartir información crítica de forma segura y cómo mantener los procesos de negocio tan eficientes como antes, ¿no? Y aún más con estos riesgos que estoy mencionando, respetando las legislaciones actuales. Entonces aquí podemos pensar todo lo que conlleva validar identidad, almacenar, compartir datos con otras herramientas para que corren siguientes pasos y que básicamente
todo esté haciendo para que se cierre el proceso, desde la generación, como lo hemos visto, hasta el tratamiento de la información, la validación de la identidad de la información, su gestión o su almacenamiento en una gestión documental en la cual varias personas, departamentos pueden acceder a esta información que se comprobó que era correcta, y después cómo eso se puede compartir a otros departamentos de manera segura. Ejemplos de eso, Heidi, si me ayudas a ir al siguiente slide, en la captación de información, como se dice, y de la verificación que estos datos son los buenos, soluciones diseñadas, por ejemplo, a la creación de cuentas con información apócrifa. Apócrifa otra vez es que puede ser como autenticado o que se puede averiguar con estos datos que es la persona adecuada y a la cual se atribuye todos estos datos. Entonces, para hacer eso hay diferentes maneras de hacerlo. Imaginamos un proceso en una empresa de retail o en un banco o para poder identificarse y honestamente lo están viendo seguramente como yo más y más también en todo lo que tiene que ver con Internet. Ejemplos de Mercado Libre, Amazon están pidiendo más y más que el usuario escanea sus datos, escanea su INE, su IFE, y estos datos van a estar vía inteligencia artificial tratados y averiguados para solo validar que la persona que está haciendo esta compra es la persona correcta. Y eso se cruza con informaciones, en este caso de datos del INE, ¿no? Estas maneras de validarlas existen muchas, por huella, por rostro, por voz, por iris, por firma. Tenemos por nosotros, por ejemplo, clientes que al momento de estar enfrente del multifuncional validan que son ellos y liberan sus archivos sin tocar la pantalla, solo reconociendo su rostro. También puede funcionar por huellas. Entonces podemos ver que todo eso está solo para el registro de clientes o validar la información de clientes en un proceso, por ejemplo, de onboarding de un nuevo cliente, pero también para cosas tan sencillas como liberar su información, sus impresiones en este caso. Después, si podemos movernos ahí al siguiente. Muchas gracias. Entonces, además de eso, en este proceso, como lo comenté, ¿no? Hay maneras de hacerlo que sea de manera física en una sucursal, por lo que estoy mencionando, con una calificación de la identificación que sea auténtica, que se cruza con la información disponible por parte del INE en este caso, pero también el mismo tipo de proceso que se puede hacer de manera remota vía móvil. Eso también es algo que seguramente muchos de ustedes están evaluando porque, y es un fenómeno que se ha acelerado en estos tiempos de pandemia, muchos de nosotros estamos haciendo compras desde nuestras casas, no en sucursales. Eso se está hasta prohibiendo en muchos casos porque están cerradas las tiendas y no hay manera de hacerlo de otra manera que de adoptar la manera digital. Y seguramente, y no solo la última generación, son prácticas que van a quedar en el tiempo. Y yo veo, como seguramente ustedes, muchos clientes que están repensando su manera de llegar a su go-to-market, que sea de manera física y optimizando la parte digital y quizás invertir aún más en estas herramientas porque perciben que el mundo que vivíamos antes de esta pandemia y lo que vamos a vivir después es intrínsecamente diferente. Y muchas de estas cosas se van a llevar a cabo de esta manera. Ok, ahí podemos avanzar. Muchas gracias. Entonces, esos son cosas bien sencillas. Yo comentaba las apps. Esos son ejemplos de apps que aseguren aún más la seguridad en información. Y seguramente tenemos en cada empresa departamentos con datos críticos que se tienen que mandar. Esos son herramientas que estoy seguro que varios de ustedes reconocerán, que permiten que se haga de manera aún más segura, solo tomando un clic, cargando el documento y mandándose directamente, sin pasar por la etapa yo escaneo, regreso, voy en mi mail, yo lo adjunto. Eso se hace y se ahorra muchísimo tiempo. Como les comentaba, la idea es la misma idea que nosotros usando nuestras apps vía
vía nuestros teléfonos, solo que ahora son apps para el trabajo, para mejorar o facilitar la vida de los usuarios. Entonces, por ejemplo, uno es Exchange Online. Aquí el documento escaneado se envía desde la cuenta en línea de los remitentes y los usuarios pueden elegir de manera muy fácil de la lista global y asegurarse básicamente que los destinatarios vean que el correo electrónico procede de una fuente de confianza. Eso es el beneficio de esta herramienta que ahora está disponible desde un touch sobre la pantalla. SendSecure, otro ejemplo, es un intercambio de documentos para aquellos que buscan una manera fácil de proporcionar un intercambio electrónico seguro de documentos. Entonces, eso es otra herramienta. AirMail, no sé si mencionarlo, todos hoy en día lo conocemos. Otra herramienta como MDRL que nos permiten escanear un documento y enviarlo registrado de manera fácil y rápido sin salir de nuestra oficina o de nuestra casa. Y por supuesto, yo lo veo todavía cuando clientes nos piden fax, hay el fax porque ahora con todo lo que está pasando sobre manera digital, es verdad que ofrece una seguridad trabajando a la antigua. Y entonces lo que hacemos es que aquí, para los departamentos de legal, salud y finanzas que todavía lo están aplicando, usando en varios casos, no hay necesidad más de invertir y de tener un dispositivo más y líneas dedicadas. Vía estas apps podemos tener acceso a estas herramientas que permiten encriptar el envío de estos documentos. Podemos avanzar ahí. Entonces, ahora vimos generación de contenido o de impresión, pero no solamente, en su creación también digitales, cómo explotamos estos datos, cómo averiguamos la identidad, cómo aseguramos que no puede o que nos aseguramos que hemos eliminado lo más posible las posibilidades de ser atacado o que tenga acceso a nuestra información. Entonces es importante ver cómo almacenamos, cómo facilitamos el acceso de estos datos para que corren perfectamente los procesos posteriores. Facturación, una vez que se hizo un onboarding de un cliente, a la parte de operación, a la parte de facturación, o campañas para la parte de mercadotecnia. Entonces, hay soluciones seguras que existen en el mercado, que sean on-premise, es decir, responsabilidad del cliente vía servidores, o en la nube, que permiten la gestión de este contenido, ¿no? Y eso se ofrece de manera segura 24 horas al día, 7 días, y eso hace que todos los documentos y la información que necesitamos desde cualquier lugar y ubicación y dispositivo está accesible. Eso se puede configurar a medida para satisfacer casi cualquier necesidad empresarial y ayuda a acelerar los esfuerzos de transformación digital a proporcionar una solución, yo diría, preconfigurada para los problemas empresariales comunes en la nube, es decir, que se puede adaptar a sus mismos procesos. Entonces, aquí colaborar, compartir información, permanece dentro de canales seguros, en lugar de enviar documentos por correo electrónico, que puede tomar riesgos, eso lo hemos visto, o métodos de transferencia de tercera parte que pueden almacenar su información por un periodo indefinido. Aquí los enlaces son directos a documentos con los derechos de acceso adecuados y se pueden enviar a personas que puedan acceder a través de canales cifrados utilizando su navegador de PC o la aplicación de gestión documental o gestor documental desde los dispositivos móviles. Entonces, aquí la principal fortaleza proviene de la capacidad de automatizar procesos claves, colaboración de documentos en tiempo real y eliminar riesgos, ¿no? Eso es un parte fundamental de eso. La información puede ser capturada desde múltiples fuentes, incluyendo escaneos, impresos, formularios web electrónicos, videos. Y se puede mover a flujos de trabajo automatizados, ¿no? Podemos un esquema de contratos, por ejemplo, que va de un departamento al otro. Esos son ejemplos de flujos de trabajo que se pueden crear de manera muy sencilla. Un sistema de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, son ejemplos también. Varios de estos gestores, por supuesto, son varios en el mercado, ofrecen mejores prácticas
del sector en materia de seguridad en la nube, incluida la autenticación de usuarios cifradas que estaba mencionando anteriormente, copias de seguridad programadas, almacenamiento externos y replicación de sitios. Entonces, vemos que también la parte de seguridad hoy en día, y por lo que estamos viendo, se aceleró muchísimo. Y es importante tomar estos puntos relevantes al momento de tratar de, ¿cómo se dice?, la información y hacerlo de manera muchísimo más sencilla y casi automatizada para evitar todos los bottlenecks que estamos viendo cuando hay demasiado interacción física, ¿no?, por parte humana en este caso. Podemos avanzar, Heidi. Ok, lo que queríamos mencionar aquí, y pues exactamente, era, y cuando estábamos también en el periodo antes de COVID, es que pasamos básicamente un tercio de nuestro tiempo buscando este tipo de información, ¿no? Entonces, una vez más, lo que les acabo de mencionar es una solución de administración de contenido que realmente ayuda a reducir tiempos perdidos y haciendo precisamente eso al permitir a ustedes capturar y digitalizar documentos basados en papel y moverlos a una ubicación más accesible y centralizada, que sea de manera interna, como lo comenté, ya servidores propios o almacenado con las medidas de seguridad en la nube. Entonces, todas estas características ya nos ayudan a quitar la carga, encontrar la información, compartirla, colaborarla de manera segura. Heidi, si podemos avanzar. Entonces, otras cosas que son importantes a tomar en cuenta y que favorecen el hecho de compartir información, datos de manera segura, interactuando con otros sistemas que seguramente tienen ustedes. Aquí hay algunos, pero son aplicaciones que se pueden crear a la medida. Pero básicamente, ERPs, plataformas CRMs, aquí ven, por ejemplo, Salesforce, Oracle, pueden estar disponibles desde el mismo dispositivo, que es el mismo en lo cual copian, imprimen o gestionan sus documentos. Entonces, eso permite de mejorar muchos procesos empresariales, eliminando los pasos manuales que consumen muchísimo tiempo. Conectarse directamente a estos sistemas que utilizamos diario, hace que pasamos como mucho tiempo a enfocarnos a las necesidades que tenemos y menos tiempo en las cosas redundantes que son, ¿cómo se dice?, cronofagios, que realmente coman tiempo. Entonces, un gran ejemplo de eso es cuando necesitamos compartir, almacenar documentos impresos de un repositorio. Tenemos aquí acceso directamente desde la pantalla a Microsoft 365, OneDrive, Evernote, y otra vez ahorrando la etapa de regresar a su puesto, añadir el documento, mandarlo, y eso de manera segura. De la misma otra manera, como lo comenté, Salesforce, Oracle, NetSuite, podemos conectarnos directamente a estos software críticos para el negocio y reducir la carga de trabajo y hacer básicamente más con menos, lo que estamos buscando más y más cada día nosotros y nuestros clientes. Entonces aquí una gran interacción. Otra vez repito el ejemplo del teléfono, es exactamente la misma idea. Y después, en cuanto, sí, ahí puedes mover al siguiente slide. Una vez que tenemos otra vez para cerrar la lupa, generación de documentos, validación de identidad, procesos de onboarding, que sea de clientes o empleados, validar, cruzar la información que nos dan que dan sus clientes al momento de registrarse, cómo agarramos esta información, cómo la almacenamos, cómo la compartimos con los demás departamentos involucrados. Y como lo comentaba también, el proceso de digitalización certificada. Eso es un proceso bien importante. Muchas empresas en su voluntad de hacer más con menos, de ahorrar espacio y es seguramente algo que se va a acelerar en estos tiempos porque todos estamos cuidando nuestro cash en estos meses. Aún más estamos
cambiando orientaciones o prioridades de presupuesto y la prioridad de todos es cómo mantenemos nuestro nivel de tesorería de cash a un nivel decente y necesario para seguir con nuestras actividades. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, por supuesto, es cuanto a espacio, ¿no? Si, ¿cómo optimizamos espacio? Quizás rentando una parte de lo que teníamos. ¿Cómo hacemos este espacio free? Muchas empresas, y a mí me llama mucho la atención cuando visito a una en grandes corporativos, todavía hay un manejo de los documentos muy fuertes. Y aún cuando se trata de archivos muertos, que muy pocas veces hay que tener acceso, pero que por ley, en función de los documentos, 5 a 10 años, dependiendo de la naturaleza de estos documentos, eso, hay veces hasta plantas llenas de papel que se podrían, por supuesto, eliminar tomando en cuenta un proceso de digitalización. Aquí hay que tomar en cuenta, por supuesto, una vez la naturaleza del documento, pero básicamente, como les comenté, en función del documento, mínimo 5, máximo 10 años para guardarlo y después que se mantienen en parte digital. Entonces aquí se ahorran, por ejemplo, muchísimos espacios. Y eso, por supuesto, es un proceso de tercero legalmente autorizado. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, como otros en la industria, somos muchos a proveer este tipo de solución. Después, si vamos al siguiente, la firma digital y sus beneficios. También cómo aseguramos el aspecto de seguridad de esta información y de estos documentos que estamos firmando, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, y seguramente unos de ustedes también implementaron eso, ¿cómo podríamos hacer hoy en día que estamos en nuestras casas? Firmar documentos, pero eso no es solo en tiempo de pandemia, pero cuando el representante legal está de vacaciones en capacitación al extranjero, ¿cómo certificamos, cómo podemos asegurarnos que la firma tiene un valor jurídico, aunque se procesaría de manera automática vía una firma electrónica recibiendo un código desde su móvil y poniendo este código para validar su firma? Todos esos son cosas que permiten también reducir ¿cómo se dice? Los problemas en cuanto a validez de la información, pero sobre todo que fluyen los procesos, ¿no? Y aún más en estos días, por supuesto. Entonces, nosotros mismos vemos hoy en día un crecimiento fuerte de la demanda hacia este tipo de solución que permiten básicamente entre el cliente y el proveedor firmar contratos en básicamente 5 minutos después de que se recibió el requerimiento vía mail o vía teléfono. Entonces, son este tipo de cosas que permiten al final cerrar la lupa para asegurar que todo se está haciendo de manera óptima, eficiente y al mismo tiempo respetando los criterios de la ley. Entonces, si vamos al siguiente slide, ID. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, eso yo hablé y es muy importante que yo insistir sobre eso. Lo que acabo de comentar son varias empresas en el mercado que lo están haciendo. Como lo comenté, hay cosas que estoy seguro que ustedes ya tienen y con esta capacidad de investigar y de validar con sus equipos IT, que solo están puestos en marcha estas opciones, o no estas opciones, pero estas herramientas que ya están. Es nada más asegurarse que están vigentes y que están activas para reducir todos los riesgos que pueden tener consecuencias drásticas, como lo que comenté en un inicio. Entonces, básicamente nosotros estamos actuando en este entorno. Espero que lo que estamos viendo o lo que vimos ha podido consolidarles, confortarles de lo que ustedes ya están haciendo bien, o quizás levantaron interés sobre cosas que potencialmente podría tener riesgo en toda la evolución desde su generación hasta su almacenamiento en el ciclo de vida del documento. Nosotros, por supuesto, para esta presentación y lo que estamos viendo juntos, ponemos a disposición, eso es algo que está en las redes de manera pública, un periodo de prueba de gratuidad de 60 días, pero no quiero, como se dice, pasar demasiado tiempo sobre eso, es sobre la solución de almacenamiento. Eso es algo que hicimos por la situación de COVID para ayudar a los clientes a intentar manejar lo más que se puede de manera muchísimo más eficiente su gestión documental. Pero bueno, yo pienso que podemos ir ahora en la sesión de
preguntas y respuestas. Está conmigo, como lo comentaba, también conectado Fernando Molina, si se puede habilitar su micrófono, y también Lorena Escandón. Y con muchísimo gusto, si tienen dudas, estamos a su disposición. Y por supuesto también estoy en LinkedIn, no duden a conectarse conmigo para que sigamos interactuando y responder a cualquier duda que tendrían. Aquí también tienen, por supuesto, mi mail para cualquier otra duda. Muchísimas gracias, Emanuel. Los invitamos a todos a que utilicen la herramienta de preguntas para poderlas ir formulando o por el chat, como les sea mucho más cómodo. Y aprovechemos que tenemos aquí expertos de esta empresa para podernos ayudar a resolver dudas. Sí, aquí es por eso, Heidi, es un buen punto, es por eso que yo pedí a Fernando de estar, porque el objetivo es poder responder a todas las preguntas y en la parte técnica a veces me puede fallar un poco, así que aseguramos eso con la presencia de Fernando. Damos un par de minutos más para ver si recibimos alguna duda. Perfecto. Nos pregunta Juan Ruiz, que mencionaste FedRAMP. ¿Cómo ayuda esto a la seguridad en sus equipos? Sí, puedo empezar a responder y seguramente después Fernando también puede estar sobre eso. FedRAMP, ¿sabes? Es como una certificación por parte de gobierno en Estados Unidos y tienen niveles de seguridad muy altos porque conlleva información extremadamente sensitiva que es de los contribuyentes americanos o este tipo de cosas. Y entonces nuestros, en este caso lo comenté porque cuando yo hablaba del partnership que estamos haciendo con McAfee, con Cisco, eso nos permitió responder a todas estas necesidades y a la fecha yo creo que somos los únicos que están certificados. Pero Fernando quizás puedes amplificar y responder aún más a esta pregunta. Sí, es una certificación que se tiene por parte de Xerox para cubrir todas las comunicaciones que se llevan a través de la nube o a través de servicios hosteados en la nube. Muchas gracias. Nos pregunta también José Manuel Aguirre si las herramientas que comentaban sobre enviar correos seguros con información confidencial son herramientas gratuitas o las proveen ustedes. Es una muy buena pregunta. Por algunas de ellas hay dos tipos nosotros las llamamos apps y de hecho invito ¿cómo se dice? Yo invito a este participante a conectarse a Xerox App Gallery y ahí va a haber más de 100 apps y hay dos tipos de apps. Hay apps que están incluidas, es decir, que no tienen ningún costo, y otras apps que tienen, en este caso, un costo de licenciamiento por el software que es. Entonces, en este caso, en las que mostré, yo diría que es mitad-mitad, pero para no entrar y regresar en la presentación, con gusto podemos después mandar a detalle información, depende de las apps, pero la información está en Xerox App Gallery. En un clic, que sea desde su móvil o desde Google, puede tener inmediatamente la información en cuanto a las apps que más le interesaba. Muchas gracias. David nos pregunta si puedes comentar si en algún momento la parte de la firma digital podrá tener valor jurídico aquí en México. Sí, aquí voy a... yo ya expliqué el tema de firma digital, pero los elementos, como se dice, los tiene también muy claro Fernando. Fernando, si puedes responder para no que repitamos dos veces la misma cosa, para responder a David. Claro, existen ya diferentes leyes y normas que rigen la firma electrónica y en realidad ya tiene o se ha tenido validez desde hace mucho tiempo. El tema es cómo han evolucionado estas leyes y cómo han ido aceptando los métodos electrónicos o tecnológicos para que una firma sea válida. En realidad nos hemos encontrado en el mercado que depende mucho del abogado o la parte legal que esté revisando este tema, pero tecnológicamente las firmas electrónicas ya tienen o cubren todos los requisitos que las leyes piden para que pueda ser válida o tenga validez en México. Adicional a que existen pues ya ciertos entes que certifican que una firma es válida o dan fe y legalidad de esto.
Solo para un ejemplo, dar contexto a lo que comenta Fernando, yo, por ejemplo, como representante legal de Xerox, firmo muchos contratos y desde hace meses o años, bueno, lo firmamos nosotros digitalmente y hasta la fecha, del otro lado del cliente, no me encontré con un representante legal o con un feedback, una retroalimentación sobre este tema. Entonces, además es algo que está muy aceptado eh, y más por lo que está pasando. Eh, Eso es como un ejemplo de contexto. Muchas gracias. Jorge Jiménez nos pregunta si la seguridad para los documentos depende directamente del hardware o puede ser solo software, como ejemplo, los documentos escaneados. Fernando, ¿nos ayudas? Eh, pues depende de todos los medios. En la parte de hardware, cuando tú digitalizas un documento, si lo haces a través de un escáner, normalmente estos están conectados USB y cuando se ponen en la red, pues la transmisión de datos sobre la red es la que tendría que estar cubierta, o sea, tendría que viajar por un medio seguro para llegar de un punto a otro. Y con respecto a, eso es con respecto a hardware o el medio de comunicación y la seguridad del documento como tal, pues ya viene protegida. Bueno, puede empezar con una protección por password y puede llegar hasta una certificación para que tenga una estampa en el tiempo y la información que está dentro del documento no sea editada o se corrobore que nunca fue editada desde su creación. Muchas gracias. Igual nos sobran un par de minutitos si hay alguna duda más, con gusto, y si no, estaríamos cerrando ya esta sesión. Muchas gracias, Emanuel. Al parecer, ya esta es nuestra última pregunta. Te agradecemos mucho tu participación. Igual si nos puedas compartir algún mensaje de cierre. Y bueno, digo antes nada más para comentarles a todos los asistentes, están en su pantalla viendo nuestros siguientes webinars. En la página también de Amity, en la diagonal Talks, pueden encontrar los webinars pasados. Y bueno, pues nada más invitarlos a que nos sigan. El siguiente jueves tendremos también ya uno programado. Y pues te agradecemos, Emanuel, que estés con nosotros. Ha sido bastante interesante. De todos modos, está tu correo electrónico, estuvo proyectado y les haremos llegar un correo a todos los asistentes para que si se quieren poner en contacto directo contigo con alguna duda en específico, pues así lo hagan. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Heidi. Muchísimas gracias, por supuesto, a la audiencia. Y bueno, espero que con eso vieron todo lo que seguramente a veces se enfrentaron, los riesgos que existen, cómo pueden enfrentarles desde el principio hasta el cierre del ciclo del documento. Y por supuesto, cualquier duda, estaremos muy al pendiente y les deseamos, por supuesto, muchísimo éxito a todo y stay safe. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día.